Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos muestra cómo Judas entrega al Señor. Cómo Judas, por unas cuantas monedas de plata, es capaz de renunciar al amor del Señor. Por nimiedades, por pequeñeces, por un salario. ¿Cuántas veces usted y yo, hermano, también renunciamos al Señor, negamos al Señor, vendemos al Señor por poco menos que lo vendió Judas? Cuando usted y yo nos dejamos llevar por el pecado, cuando usted y yo nos dejamos llevar por las cosas materiales, vanas y efímeras del mundo, estamos vendiendo al Señor. Y fíjense, cuando estaban en la cena, los discípulos, cada uno va diciendo: seré yo, maestro, seré yo. ¿Por qué preguntan seré yo, maestro? ¿Por qué cada uno de los discípulos dice seré yo, maestro? Porque ellos conocían que también eran capaces de venderlo. Porque ellos conocían que su limitación también era tal y su debilidad era tal que los podía hacer acreedores de aquel estigma y de aquel rótulo. Usted y yo somos capaces de vender al Señor. Por eso tenemos que estar conectados y pegados con el Señor, porque nuestra debilidad solo se fortalece en Él. Dice la palabra del Señor, y así lo dice claramente el apóstol San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me conforta. Y dice San Pablo: en mi debilidad, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá quitar este aguijón de la carne? Solo Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Por qué vendió al Señor? Porque se alejó. Dice la palabra del Señor que fue a donde los sumos sacerdotes. Es decir, se alejó de Jesús y se acercó a la oscuridad, se acercó al mundo, se acercó a lo negativo. Los otros apóstoles permanecieron en la cena con Jesús, y porque permanecieron con Jesús a pesar de su debilidad y su limitación, entonces no vendieron al Señor. Usted y yo también podríamos responder como los apóstoles: seré yo, maestro. Porque en muchas ocasiones y muchas oportunidades nos alejamos del Señor y le vendemos, como decíamos hace unos cuantos segundos, por poco menos que esas monedas de plata. Mi hermano, no se aleje del Señor. Usted quiere permanecer firme, fortalecido. Usted lo que tiene que hacer es estar cerca del Señor. Les decía en la reflexión de hace unos días: mi hermano, la lucha no es contra el pecado. Si usted se pone a luchar a enfrentar el pecado, usted va a perder. David no enfrentó a Goliat, donde David enfrente a Goliat así cuerpo a cuerpo hubiera perdido. ¿Qué hace David? Coge la honda y la piedra. ¿Quién es la piedra angular que desecharon los arquitectos? Jesucristo es la roca, es la piedra, es la roca la que vence. Es Jesucristo quien vence, es Dios quien vence a Goliat. Cuando usted está cerca del Señor, usted es capaz de enfrentar la tentación, aún en medio de su debilidad y su limitación. Pero cuando usted se aleja de Dios, entonces usted se desvanece, mi hermano. Usted pierde todo norte y es capaz de hacer lo que hizo Judas. No podemos alejarnos del Señor. En el momento en que nos alejemos del Señor, ese día perdemos. Padre, es que he pecado. Padre, es que he estado en debilidad. Padre, es que he hecho tantas cosas. Pues entonces más tienes que permanecer en el Señor. Hay una tentación, y es cuando hemos caído de alejarnos del Señor. Cuando hemos caído, entonces no vamos a la misa. Cuando hemos caído, dejamos de asistir al grupo de oración. Cuando hemos caído, nos alejamos de las personas espirituales. Eso pasa con Adán y Eva en el jardín del Edén. Pecan y se sienten desnudos y se esconden ante el Señor. Y al esconderse, entonces pierden la bendición. Todo lo contrario. Seré yo, maestro, soy capaz yo de venderte. Todos los apóstoles eran capaces. Señor, mira, aquí está mi debilidad. Seré yo, porque yo no sé si yo lo he hecho, porque de hecho en alguna ocasión pude haberlo hecho. Pero aquí estoy, Señor, y no me alejo, no me paro de esta mesa. Los apóstoles no se pararon de la mesa. Es decir, no se separaron de la Eucaristía. Cuando usted se separa de la oración, cuando usted se separa de la Eucaristía, cuando usted se separa del encuentro con el Señor, entonces cae muy bajo, mi hermano. No se separe, péguese en medio de su debilidad, su limitación. Señor, aquí estoy. No salgo de la misa. Cada 8 días y ojalá diariamente rezo, oro, porque eres tú mi fortaleza. Eres tú quien me asiste. Yo no me alejo de ti. Yo necesito de ti. Mi hermano, si se siente débil y necesitado de Dios, acérquese con más ahínco y con más fuerza, porque es Dios nuestra fortaleza. Dios les bendiga.